Semana crucial para Venezuela en la Organización de Estados Americanos. La canciller Delcy Rodríguez convocó una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos para defender sus políticas y para hacer un llamado de atención a los países miembros. Lo que sería, o ante lo que sería, la presunta intención del secretario Luis Almagro de agredir a Venezuela. Para sectores opositores al gobierno de Maduro se trata de una maniobra diplomática, luego de que 18 países de este organismo convocaran para mañana martes una reunión extraordinaria en la que se debatirá la erosión de la democracia en Venezuela. En la sesión de hoy hizo presencia la canciller Delcy Rodríguez y pudimos escuchar intervenciones de este tenor. Almagro no actúa solo ni por sí mismo. Es conducto de los mandatos que desde esta ciudad le dictan y acompaña además su gestión con el contubernio de una facción pequeña de un grupo de países en el seno de la OEA. Un objetivo los vincula desde distintas posiciones: crear el ambiente en la comunidad internacional de que algo grave ocurre en Venezuela, que justifique la intervención en todas sus dimensiones. Las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General establecen que quien ocupe ese cargo debe desempeñarlo con integridad, independencia e imparcialidad. Esas son exactamente las características que el señor Almagro no posee. Carece de independencia cuando se somete voluntariamente al servicio del país más poderoso de esta organización y actúa como su agente burocrático, su operador propagandístico, su asistente político y su extorsionador local. Carece de integridad cuando salta las normas de la organización, viola el derecho internacional, usa a propósito información falsa, contradice abiertamente las decisiones de los Estados miembros y amenaza a quienes no lo siguen en su agenda de destrucción contra Venezuela. Carece también de imparcialidad cuando sin escrúpulos organiza una campaña con recursos de esta organización, como no se ha visto en muchos años, para desestabilizar a Venezuela, al tiempo que se hace el ciego ante las enormes violaciones cometidas por el país que le paga su sueldo. Esto es parte de lo que decía la canciller de Venezuela hoy en la Organización de Estados Americanos. De esta manera se refería al secretario general Luis Almagro. Antes de hacer contacto con Gustavo Alegret, que ha estado en la Organización de Estados Americanos todo el día, y ya vamos a ir en vivo con él, quiero saludar a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido. Y Dania, bienvenida. Es un gusto verte nuevamente. Que para mí también estar de nuevo en nuestra casa. Jairo, a ver, escuchábamos a la canciller hablar de independencia, hablar de integridad, y uno se pregunta cuán ecuánime puede ser el gobierno de Venezuela, cuán íntegro, cuán independiente cuando se expresa en relación a cualquier particular, sobre todo a la disidencia o a cualquier opinión contraria. Antes de que volvamos a la OEA, me gustaría tener una visión general tuya de lo que ha ocurrido hoy. Dos comentarios que creo que son importantes, y Dani, no solamente me asombro como tú lo haces con las frases y con las descalificaciones que lanza la canciller, sino particularmente con una frase que creo que es necesario resaltarla cuando dice que el secretario Almagro lo que busca es mostrar que algo ocurre en Venezuela, como si en los últimos 15 años, 16 o 17, ya no me falla, si no me falla la memoria, aproximadamente desde la llegada del chavismo, nada hubiera ocurrido en Venezuela, solamente el desmoronamiento de las instituciones liberales de la democracia y particularmente una postura de Estado de violación de los derechos humanos, de cerrar los espacios y perseguir a quienes representan la democracia. Yo creo que esto, más que un mal chiste, es una presentación que no solamente muestra a carta cabal
quiénes son los que ostentan el poder en Miraflores. Personas que con un discurso que no solamente está envenenado por su incapacidad intelectual para mostrar realmente lo que ocurre, sino particularmente porque se niegan a darle la oportunidad a un pueblo como Venezuela de renovar sus instituciones políticas. Yo creo que nadie puede esperar un comentario sincero, claro y preciso. Es más, la fotografía es tan patética que los dos personajes que uno ve al fondo, que solamente asientan cada vez que su jefe habla, demuestra el nivel no solamente de direccionamiento que tiene Miraflores de ocultar la realidad, sino particularmente de atropellar a quienes quieren cambiar no solamente las posturas democráticas en el continente, sino rescatar un país de las garras de la dictadura. Gustavo Alegret ha estado en la Organización de Estados Americanos a lo largo del día y hagamos contacto con él, ahí está en vivo y en directo. Gustavo, yo comenzaría preguntándote ¿qué efecto tuvo la intervención de la canciller Delcy Rodríguez? Hola, Dania, buenas tardes. Bienvenida de nuevo, como decía Jairo, a tu programa y tu casa. Mira, me atrevería a decirte que esta era una intervención de Delcy Rodríguez que es atípica para lo que son los consejos permanentes y las intervenciones de los cancilleres o ministros de Relaciones Exteriores de los países que con frecuencia solicitan tomar el uso de la palabra para participar. Pero es atípica porque Delcy Rodríguez utiliza un lenguaje distinto, agresivo, me atrevería a decir poco refinado para lo que es el lenguaje diplomático, y ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Palabras como infame, mentiroso, traidor, deshonesto, oscuro personaje. Era lo que hoy escuchamos de boca de Delcy Rodríguez. Decía que es atípico para lo que pasa habitualmente, pero no es atípico para lo que hemos oído de la canciller venezolana en anteriores intervenciones en este organismo hemisférico. O sea, está en la línea del tono marcado por la diplomacia venezolana, no lo está en cuanto al contexto en el que se produce, que es un ambiente diplomático en el que se tiene que buscar solución a los problemas. Ha dicho Delcy Rodríguez que las graves acciones que está liderando Luis Almagro, graves a su juicio, son injerencistas y lo que pretenden son tres cosas. Por un lado, acabar con la revolución bolivariana, por el otro, acabar con el gobierno de Nicolás Maduro y por último, someterse a los dictados del gobierno de Estados Unidos y de un grupo de países que, si bien son minoritarios, están consiguiendo crear esa sensación, esa causa necesaria para intervenir en Venezuela. Ahora bien, a su juicio, América Latina se divide en dos, en los países que tienen como eje central de su política un proyecto bolivariano y los que están sometidos al gobierno, a los dictados del norte, es decir, de Estados Unidos. La OEA, pues, ha devenido en una organización disfuncional que disrumpe con el Estado de Derecho internacional y socava los modelos democráticos no alineados con los intereses y pretensiones del país hegemón. Se ha hecho imposible transformar la naturaleza injerencista de esta organización, atada presupuestariamente no solo a los Estados Unidos, que aporta el 60% de su presupuesto total, sino también a Europa, que suma el 30% del presupuesto de fondos específicos. Por esta y otras vías inmorales pretenden someter a sus Estados miembros al vil chantaje que desde los centros imperiales amenazan a los gobiernos de la región. El proyecto bolivariano, atávico en las raíces independentistas que le dieron origen, se erige como verdadera amenaza a esta organización. Hoy no se pretende castigar o sancionar a Venezuela. Se procura la desaparición de este modelo que promueve la defensa de la soberanía, la democracia ejercida directamente por el pueblo, la independencia y la autodeterminación de los pueblos, la justicia social inclusiva y la solidaridad internacional como ejercicio de relacionamiento entre los Estados. Amenazamos al sistema de privatización de la educación y la salud, porque hoy, con 30 millones de habitantes, somos el quinto país del mundo con mayor matrícula educativa y nuestro sistema público de salud da cobertura a más del 82% de nuestra población.
Lo curioso del caso, Idania, Jairo, es que en la intervención, cuando la canciller Delcy Rodríguez utilizaba y ponía sobre la mesa estas graves acusaciones contra Luis Almagro, la manera de sustentarlas era recurrir a las cuentas de Twitter de Luis Almagro y distribuir el contenido de sus mensajes en pasteles, en porcentajes, y decir es que está obsesionado con Venezuela, sin entrar en el contenido ni del informe, que califican de infame, ni de esas declaraciones que no afectan a Venezuela. Y cuando se trata de Venezuela no entran al trapo, simplemente dicen que está obsesionado con hablar de Venezuela, es decir, que el diálogo, me atrevería a decir, es un poco un diálogo de sordos, en el que uno le dice al otro porque habla mucho de mí, pero no le está rebatiendo sobre lo que se está hablando. Delcy Rodríguez hoy ha dicho que Almagro está trabajando de manera intensa para declarar una crisis humanitaria en Venezuela, obviando el racionamiento de alimentos o de medicinas, y para llegar a esa situación lo que se está buscando es crear ese clima internacional en el que algunos países de la OEA y una estrategia, dice ella, mediática internacional está apoyando ese posicionamiento de Almagro para justificar una intervención, sin especificar qué tipo de intervención estaría ella denunciando. Y hay que destacar también pues, que ha hablado de esa estrategia en la que están la diplomacia liderada por Almagro y por Estados Unidos intentando cooptar a esos países cada vez más dentro de la OEA, obviando de nuevo que 18 países soberanos han pedido para mañana ese Consejo Permanente Extraordinario simplemente para hablar de Venezuela. Escuchemos. Llamo su atención sobre la patraña organizada entonces por el secretario en contubernio con un pequeño grupo de países. Nuevamente una facción minoritaria en el seno de la OEA que engañaron y manipularon a los países al decir que Venezuela no sería sancionada ni se activaría la Carta Democrática contra el país, sino que se escucharía la lectura del informe por parte del secretario general. No me equivoco cuando afirmo que el señor Almagro es un mentiroso, deshonesto, malhechor y mercenario, un traidor a todo lo que representa la dignidad de un diplomático latinoamericano. Antes de que Gustavo sigas con la síntesis de lo que ha ocurrido, yo quiero preguntarle a Jairo en relación a este lenguaje que bien describía Gustavo y que hemos escuchado todos de la canciller Delcy Rodríguez. Un lenguaje dentro de un foro diplomático por excelencia, ¿no? Claro, y además que es un foro plural en donde los principios de respeto no solamente a las personas, sino especialmente a lo que representan, ¿no? Porque es un foro en donde hay presencia de los diferentes estados, pero también de una persona que fue elegida bajo unas reglas de consenso. Yo creo que es impresentable, pero, y Daniel, yo creo que no nos deberíamos sorprender. Entiendo el comentario de Gustavo y lo comparto, no hace parte del tránsito normal o de las costumbres ordinarias que tienen este tipo de recintos en donde las formas en las cuales se dirigen a sus pares difieren mucho de lo que acabamos de escuchar, pero yo creo que sí representan lo que es Miraflores. Miraflores tiene una filosofía de descalificar, de ocultar, de mentira, y cuando empiezan a darse cuenta que diferentes actores tienen la capacidad, no solamente verbal, sino por pruebas evidentes y evidencias eminentemente empíricas de demostrar la crudeza de lo que se vive en Venezuela, descalifican inmediatamente. Ahora, Gustavo, ¿qué efecto tuvo dentro del foro de la Organización de Estados Americanos esta intervención de la canciller Rodríguez? ¿Qué vino después? Pues caras largas, silencio. Un detalle es que, por ejemplo, cuando acabó Delcy Rodríguez, la comitiva que acompañaba a la canciller aplaudió estrenduosamente el final de su intervención, pero no fue seguido por el resto del auditorio. Y además me puedo implicar aquí porque me fijé específicamente en un par de individuos que acompañaban a Delcy Rodríguez y que quisieron aplaudir de manera constante y más fuerte, incluso alargando esos aplausos a fin de crear esa sensación de aplauso, valga la redundancia, de las palabras de Delcy Rodríguez. Entre los embajadores, yo conté solo uno, el de Bolivia. Puede que alguno más aplaudiese y a mí se me escapara, pero les quiero asegurar que la mayoría de los embajadores
simplemente permanecieron en sus sillas y no dijeron nada. A la salida pudimos hablar con el embajador de México. Le preguntamos por ese lenguaje agresivo, distinto, que se está utilizando en estas sesiones cuando la canciller venezolana toma la palabra, porque esta no es la primera vez que pasa. Y el embajador era prudente a la espera de lo que pasará mañana. Y es que mañana se produce esa segunda reunión extraordinaria del Consejo Permanente en el que se va a abordar la situación de Venezuela. Escuchemos al embajador de México. ¿Cuál es la valoración que hace de la intervención de la canciller Delcy Rodríguez? Bueno, yo creo que es una intervención que todos esperábamos. Yo creo que es un derecho de todos los Estados miembros a venir a la organización y expresar su posicionamiento. Yo lamento que ese posicionamiento no se hubiera hecho en el formato de la reunión del día de mañana que tenemos ya convocada y que justamente va a abordar la situación de Venezuela, pero desde luego pues mañana será objeto de comentarios por parte de las distintas delegaciones cuando hagamos nuestras intervenciones. Pero hemos oído palabras como infame, mentiroso, traidor, deshonesto, oscuro personaje. Yo creo que eso hay que preguntarle a sus autores cuál es el lenguaje o por qué deciden utilizar ese lenguaje. No es un lenguaje diplomático y desde luego no refleja una realidad, mucho menos una realidad que el gobierno de México comparte. ¿Cree que la OEA tiene que continuar manteniendo la presión sobre Venezuela? La OEA sigue trabajando sobre el tema y lo va a seguir haciendo y por eso vamos a estar el día de mañana reunidos aquí justamente en una convocatoria que México ha acompañado. Son ya 18 países los que han firmado esa carta de convocatoria y seguramente en el curso del día de mañana veremos expresiones adicionales para que sean los Estados miembros los que asuman mayores responsabilidades en este momento que se necesita apoyar el diálogo, y yo diría no el diálogo en genérico, sino la negociación con calendarios, con propuestas, con plazos concretos. Una última pregunta solo, ¿cómo valora esa petición de pedir la suspensión o la renuncia del secretario general? Eso lo pidió la canciller desde la reunión de la Asamblea General pasada en Santo Domingo. Se tomó una decisión por la vía del voto. En ese momento el gobierno de México se opuso a esa discusión. La decisión mayoritaria fue favorable a la discusión. Se puede llevar a cabo en cualquier momento. El gobierno de México no se opuso a la discusión per se porque estamos abiertos a toda la discusión de cualquier tema. Sin embargo, nos opusimos a una decisión precipitada que se presentó en el marco de la Asamblea y queriendo darle un giro distinto que lo que la propia delegación venezolana había propuesto, que era abrir un diálogo, una discusión sobre un tema. En general, Idania, Jairo, los embajadores son contrarios a esta retórica tan tensa, tan directa, tan agresiva, que es la que trae Venezuela. Son prudentes, también lo han sido con el informe sobre derechos humanos y su actualización del secretario general, y quieren esperar a escuchar esas declaraciones, ese posicionamiento que escucharemos mañana en ese Consejo Permanente. Hasta la fecha, los embajadores están tranquilos. Me atrevería a decir que prefieren no intervenir públicamente para no crear esa sensación, pero sí notan que tanto por la Secretaría General, que les pide un posicionamiento, como por Venezuela, que les pide que no lo hagan, están en medio y pues hay algunos que nos muestran fuera de los micrófonos una cierta incomodidad. Incomodidad por esta situación e incomodidad también por lo que está pasando en el país caribeño. Gustavo, gracias como siempre por estar con nosotros. Una sola pregunta. Tú que estás allí, digamos, en lo que es el movimiento, los números, cuánto se necesita para que se plantee un tema o no. Cuando se dice que Almagro extralimita su función, cuando Venezuela señala o pide que se suspenda esa reunión del día de mañana, ¿18 son los votos necesarios para plantear una reunión de este tipo? No, un solo país puede solicitar un Consejo Permanente y puede llevar a consideración del secretario general y se puede convocar ese Consejo Permanente. En eso no suman. Donde entraría ya el cálculo de votos es en si se activa
la Carta Democrática y se considera que se han agotado todos los vías diplomáticas o los esfuerzos diplomáticos posibles para entonces llegar sí a ese extremo. Un extremo que no quiere nadie. Ni el mismo secretario general le gustaría ese extremo, porque en el fondo acaba dejando en una situación muy incómoda a esta institución cuando simplemente nos remitimos a situaciones anteriores en las que se ha suspendido, aunque fuera temporalmente algún país. Por lo tanto, lo que es la Carta es ese instrumento para preservar o para denunciar cuando se está debilitando la democracia en un país de la región y cómo los países se activan para revertir esa situación y ofrecer resultados, respuestas a los ciudadanos. Por lo tanto, mañana, para ese Consejo Permanente, Venezuela puede solicitarlo, pero hay 18 países que han pedido que se realice. Este es un foro hemisférico, un foro regional, y se espera que no se suspenda ese Consejo Permanente Extraordinario que está previsto y que, por mucho que a Venezuela no le guste, muy probablemente se va a producir.